Muchos saludos, mis hermanitos, les deseo lo mejor. Iglesia de Cristo, Iglesia renacida, espero que este mensaje, esta palabra que van a recibir hoy pueda construir en ustedes la nueva criatura que Dios tiene planeado. Vamos a continuar con el pasaje de Proverbios, vamos a continuar con el 22 del 17, del 17 al 20, del 17 al 20. Dice lo siguiente: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Versículo 18: porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Versículo 19: para que tu confianza sea en Jehová, tú las has hecho saber hoy a ti también. Y el versículo 20: ¿no te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia? Bueno, como podemos ver, mis hermanos, amados, mis amigos, los simpatizantes de la palabra, esta sección de este pasaje de Proverbios este tema en especial nos está hablando de la necesidad de atender la palabra de Dios, de darle tiempo a la palabra de Dios, ¿sí? De escuchar la palabra de Dios y de considerarla para poder traerla a lo cotidiano, a la práctica diaria. Vamos a volver a leer el versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Toda la palabra de Dios está llena de sabiduría, porque esa palabra viene de una mente, ¿verdad?, sobrenatural, una mente perfecta, una mente que tiene completo toda la información, tiene la información completa de toda la creación, porque esa mente fue la que creó al mundo, al universo, a ti, mi hermano, a ti, mi amigo, y a mí. Esa mente es la mente hacedora de todas las cosas, ¿verdad? Es la mente eterna. Así que inclinar tu oído es es que nuestro corazón, es que Dios está buscando que hagamos un balance en nuestra vida, porque de forma natural nuestro corazón siempre se va a inclinar a escuchar lo malo, y por consecuencia esa inclinación a lo malo, a poner atención a lo malo, va a repercutir y va a traer un efecto que no queremos, nos va a llevar a conductas también malas, que por lo tanto la consecuencia de esas conductas va a ser una cosecha mala. O sea, lo que va a venir a mi vida después como una conducta mala es algo que yo no quiero, y nadie quiere una cosecha mala, todos quieren una buena cosecha, ¿verdad? Entonces este es el problema. Entonces aquí el Señor dice: en lugar de inclinar tu oído hacia lo malo, inclina tu oído a mis palabras, las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Quién es un sabio? Un sabio es una persona que ha entendido las palabras y la sabiduría que tiene la palabra de Dios, y que es una persona que no habla por sí mismo, es una persona que habla de parte de Dios, del sabio de los sabios, del santo de los santos, del verdadero de los verdaderos. Así que no hay pierde. Vamos a ver qué dicen algunos otros pasajes. Tenemos acá Proverbios 2, del 2 al 6, dice así: dice, habla de la palabra, dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, que es la palabra, o sea,
¿Cómo el oído va a atender la sabiduría? Es oyendo la palabra. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Correcto. Entonces, no hay forma de adquirir el conocimiento de Dios. Nadie puede conocer a Dios si no inclina su oído a la palabra y clamar. Aquí tenemos un aspecto más. Aquí vamos a ver es la acción de un cristiano, de un creyente, de buscar la palabra de Dios, y dos, la acción de pedir lo que no puede, lo que no tiene por sí mismo, como es clamar a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. O sea, tú vas a hablar a Dios para que te dé inteligencia espiritual, para que tus palabras sean prudentes. Tú vas a darle prudencia a tu voz, tú vas a hablar en conformidad, ¿verdad?, con el concepto de prudencia, que es muy bueno eso para poder establecer vínculos familiares, sociales, para poder entrar en comunión, en comunicación con tu entorno. Entonces, por otro lado, te dice de qué forma la tienes que buscar, cómo buscas la plata. Realmente, hermanos, ¿cómo buscamos nosotros el dinero? Bueno, pues estamos comprometidos con el trabajo, estamos trabajando y no faltamos al trabajo y estamos allá porque necesitamos la lana. Cuando dices inclinar tu oído, tú tienes que también buscar la palabra, porque la palabra te va a traer todos los recursos que tú necesitas para que seas más sabio para enfrentar la complejidad de este mundo, de esta vida, de esta generación. Y entonces dice, entenderás el temor de Dios, de Jehová, y hallaréis el conocimiento de Dios. Entonces, para poder hallar el conocimiento de Dios y tener y alcanzar el temor de Dios, tú tienes en primer lugar que estar atento a la palabra, inclinar tu oído para estar atento. Tienes que clamarle a Dios por la inteligencia espiritual, ¿sí? Tienes que adquirir como propiedad tuya la prudencia, ¿sí? La tienes que buscar como si fuera plata y la vas a escudriñar como tesoro, como si fuera tesoro, porque la palabra de Dios es el máximo tesoro que Dios nos ha dado. La palabra es aquel terreno de la parábola que dio Jesús, aquel terreno que tiene escondida una veta de oro, que tiene un gran tesoro guardado. Hay que comprar ese terreno y hay que trabajar mucho para llegar a lo más profundo de la riqueza. Así es lo mismo. La Biblia dice que en la palabra tú puedes encontrar hojarasca, madera y heno, pero también puedes encontrar piedras preciosas, oro y diamantes. Ahora, todo lo que es consumible y que desaparece pronto es lo que encuentras en la superficie: madera, heno y hojarasca. Cuando tú estudias la Biblia por la superficie, no vas a poder llegar al conocimiento de la riqueza. En cambio, todo lo que es imperecedero, como es el oro, como es la plata y como es la piedra preciosa, como es el oro, plata y piedra preciosa, eso lo vas a encontrar en las profundidades de la tierra. Tienes que hacer una mina para llegar allá y extraer toda esa riqueza. Entonces necesariamente tú tienes que buscar de alguna forma, con mucho trabajo, buscar la palabra de Dios como si buscaras plata o como si escudriñaras con un tesoro escondido. No es leer la Biblia por la superficie, es prepararte para que tú tengas el recurso y las herramientas bíblicas para que tú puedas escudriñar las escrituras a profundidades donde puedas encontrar
la verdad, ¿verdad? La verdad absoluta, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a buscar otro texto, Proverbio. Dice acá, es Proverbio 1:3, dice así: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, tú vas adquiriendo estos valiosos recursos como es justicia, juicio y equidad. Vas a adquirir la justicia, pero la justicia que Dios te da a ti. Dios te va a regalar su justicia al hacer tú un pacto con Dios en lo cual tú te retractas de tu vida que estás llevando y tú deseas vivir una vida nueva. Entonces Dios te da en ese momento su justicia, que es el resultado de la justificación de la cruz, ¿verdad? Te da juicio, te da capacidad para que tú puedas discernir, y te da equidad. Equidad es la manera equilibrada y balanceada en la que tú puedes manejar tus asuntos, ¿verdad? Sin tener preferencias, sino todos tratarlos de la misma manera, ¿verdad? Tenemos acá en Proverbios 3:1, dice lo siguiente: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto es importante, que recordemos que lo que aprendamos de la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra, no lo tiremos en un saco roto, no lo botemos en una cubeta, sino guardar en tu corazón significa ejecutarla, ejecutar esa palabra en tu vida cotidiana. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso decía Santiago, que si no tienes sabiduría, que se la pidas a Dios, porque esta es una de las razones por las cuales hay veces nosotros no adquirimos las cosas, porque no tenemos la humildad, ni nos sentimos autosuficientes y creemos que podemos hacer las cosas solos, y no. Tienes que pedirle para que Dios active esa área de tu mente, de tu corazón, para que tú puedas ejecutar, llevar a la práctica. Proverbio 4, del 4 al 8, dice lo siguiente: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Este es el resultado, este es el premio, este es el botín de guardar los mandamientos, es la vida eterna, mis hermanos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea, este debe ser uno de los propósitos fundamentales y prioritarios de nuestra vida: adquirir sabiduría y adquirir inteligencia. Pero tiene un proceso, eso se aprende. Dios te lo va a ir dando, Dios te va a ir enseñando cómo puedes tú ir absorbiendo, ¿verdad? Absorbiendo los nutrientes de la palabra de Dios, para que vaya desarrollando esos músculos espirituales, para que tú y yo podamos alcanzarlo, ¿verdad? Dice acá, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. O sea que la consecuencia de engrandecer la palabra es que ella te va a hacer grande a ti. La consecuencia de honrar la palabra es que ella te va a honrar a ti. O sea, es maravilloso, ¿verdad? Pasamos al segundo versículo. ¿Por qué entonces es importante? Porque es cosa deliciosa si la guardares a ti. Vamos a ver. Si juntamente se afirmaran
en tus labios. ¿Sí? Entonces, la palabra, yo tengo que inclinar mi oído a la palabra porque es algo que es delicioso si las guardo dentro de mí. Juntamente, juntamente se afirmarán sobre tus labios. Ese es el punto. El punto es que nosotros tenemos que tener, poder disfrutar de esto. Dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no te conformes a este siglo, a esta cultura, a este mundo, sino transfórmate. Es una responsabilidad personal por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tú nunca vas a poder saborear las delicias de la palabra si tú no estás preocupado porque tu mente pueda cambiar completamente su estructura de pensamiento, su contenido, su esencia, que es lo más importante por lo que nosotros podemos luego sirve acá Proverbios 119, 103 dice: cuán deliciosos son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Y estamos viendo que estos hombres que lograron entender eso, pudieron apreciar, mis hermanos, toda la belleza y la satisfacción, ¿verdad? Y el disfrute de la palabra de Dios. Primera de Pedro dice que como niños recién nacidos debemos de desear la leche espiritual no adulterada. Un niño siente un enorme placer cuando está tomando su lechita. Siempre los placeres, entre los placeres de la vida está la comida. ¿Por qué nos gusta comer? Porque a veces nos pasamos de la comida y nos ponemos obesos. Porque es demasiado el gusto cuando comemos, cuando nos alimentamos. Hay una satisfacción tan grande que nuestro cuerpo suelta dopamina y eso nos produce mucho placer. Es como, por ejemplo, como el azúcar, todo lo dulce que con nosotros disfrutamos, eso también es adictivo. ¿Por qué? Porque te produce placer. Entonces los placeres de la vida van a estar allá. Dice acá en el versículo 19. O sea, estamos viendo, te dice que lo hagas y te dice que porque es delicioso, si la guardas y la firmas en tus labios. Y te dice ¿para qué? Para que tu confianza sea en Jehová. Y te las he hecho saber hoy a ti también. O sea que Dios está compartiendo contigo, mi hermano, estos secretos de la vida y del éxito. Estos son los secretos importantes que cada uno de nosotros debe de saber. Esto es importante, mis hermanos. Esto es importante. Vamos a ver aquí algunos pasajes. Proverbios 3, 5 dice lo siguiente: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te guíes por tu corazón, porque dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dentro de toda la maldad que tú puedas percibir en el mundo, tu corazón, mi hermano y mi amigo, es lo más perverso que hay, porque de él emana todo lo malo, como decía nuestro Maestro Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador, que de ahí emanan los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los pleitos, las contiendas, las hechicerías, las brujerías, las borracheras. Todo lo malo emana de nuestro corazón, porque esa es la consecuencia de la caída, que heredamos un corazón completamente corrupto. Tenemos acá también en Isaías 12:2 dice así: he aquí Dios os salvará He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no tomaré, porque mi tristeza y mi canción es Ja. Dice acá. Vamos a ver, se me perdió.
Dice acá en Proverbios, a ver, aquí sí, Isaías. Aquí está. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. No tienes oportunidad, mi amigo, ni tú, mi hermano. Es Dios nuestra única oportunidad de salvación. Es nuestra única oportunidad, porque Él es el que va a producir en nosotros el querer como el hacer. Tenemos acá Jeremías 17:2. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por eso dice que la salvación es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloree, dice Efesios y dice Gálatas. Ahora, esa fe, dice que la fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios va a producir esa fe que nos va a llevar a esta condición de la que este hermano está hablando. Y pasamos al último versículo, que dice: no te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia. Y aquí vuelve a confirmar. En el versículo 19 dice que se lo ha hecho saber. Todo esto se lo ha hecho saber. Pero eso nos está hablando a nosotros. A ti, mi hermano, te lo ha hecho saber, que la sabiduría, eso es lo más importante que tú puedes buscar. Y también dice que ya te escribió 3 veces en consejo y en ciencia, ¿verdad? Nosotros muchas veces hemos hablado de esto en varias ocasiones, ¿verdad? Si tú, mi hermano, no lo escuchaste, ese es tu problema, pero Dios te ha dirigido a ti mensajes constantemente, ¿verdad? Y a ti también, amigo, constantemente, para que aprendas a ser sabio y a ser inteligente. No estamos hablando de la inteligencia física, de la inteligencia intelectual. Estamos hablando de la inteligencia espiritual y la sabiduría espiritual. Son 2 recursos mucho más potentes que los físicos, ¿verdad? Porque son sobrenaturales. En un mundo sobrenatural, dice acá en Proverbios 8:6, dice así: oíd, porque hablaré cosas excelsas y abriré mis labios para cosas rectas. Por eso es que la Biblia nos pide acá que inclinemos nuestro oído a la sabiduría de la palabra. Inclinemos. Sí, tenemos acá otro pasaje en Salmo 12:6. Dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Número 1, como plata refinada en horno de tierra. Número 2 y número 3, purificada 7 veces. Entonces la palabra es el vínculo perfecto que podemos llegar a tener. Para que tú tengas un vínculo con Dios, tiene que ser a través de la palabra, para establecer el vínculo con Dios, porque Dios se agrada de que tú lo busques. Dios se agrada de que tú lo escuches. A Dios no lo vas a escuchar fuera de la palabra. A Dios no lo vas a escuchar yendo a tu iglesia, donde van a haber puras alabanzas y puras canciones. Eso pues está bien, no vamos a juzgarlo. Pero te voy a decir que si tú, mi hermano, mi amigo, no tienes una comunión con Dios a través de la palabra, ¿sí? Porque tú puedes decir: es que yo oro. Sí, hermano, tú oras, pero cuando tú oras, tú hablas. Pero tú necesitas el cambio que Dios te va a dar cuando tú lo escuchas. O sea, cuando Dios te habla, cuando te transforma. No cuando tú le hablas a Dios. Cuando tú le hablas a Dios, no te transformas. Cuando Dios te habla a ti, sí te transformas. Entonces necesariamente tienes que escuchar a Dios. Tienes que escuchar lo que Él quiere. Tienes que escuchar lo que tienes tú en tu corazón. Tienes que escuchar lo que tú tienes que cambiar. Es importante que tengas el conocimiento de ti mismo, ¿verdad? Y por último, tenemos acá en 2 de Pedro 1, del 19 al 21, que dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como en una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es claro aquí nos dice que la palabra de Dios es lo más seguro que tú puedes consultar, es lo más seguro que te puede traer respuestas apropiadas.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, si tú vas a leer, tú no vas a interpretar la Escritura fuera de la Escritura. Tú tienes que investigar la Escritura para que la Escritura misma te dé su propia interpretación. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Necesariamente este es uno de los puntos. Así que mis hermanitos, yo les pido mis hermanos, por lo que aman, ¿verdad? Que inclinen su oído a la palabra, que escuchen los mensajes, que estén atentos, que lo estén esperando con mucho cariño y con mucho amor. Mis hermanos, Dios los bendiga.